Bueno, acabo de terminar Mauricio Macri. De los candidatos se invitaron a todos, fue el único que vino. No sé, posiblemente nos dirán que hubo algún inconveniente con Massa, con Scioli. Margarita Stolbizer hubiera venido seguramente acá, así que algún inconveniente debe haber tenido. Bueno, estamos con Horacio Salaverry para hacer el análisis político desde el campo, ¿no? Él como presidente de Carvap lo escuchó gran parte de su discurso y seguramente le van a haber quedado cosas que le va a poder transmitir mejor que yo como productor agropecuario. Bueno, un gusto tenerte, Horacio, como siempre. Por favor, agradecido soy yo, muy amable. Una parte que vos la señalaste, ¿no? Entre muchas otras cosas que dijo, muchachos, miren, a ver, no va a haber ROEs, le vamos a dar todas las facilidades, el campo número uno, vamos a agregar valor, pero hay que pagar los impuestos y tenemos que pagar ganancias. Quedó eso, ¿no? Sí, en realidad lo mío debe ser una deformación profesional, ¿no? Como contador. Claro, cuando uno ve nombran la palabra y uno la toma. Pero claro, que claramente ha surgido, veo yo la preocupación de un candidato a presidente, el decir, bueno, se terminó todo lo demás, pero hay que pagar impuestos a las ganancias. O sea, creo que ha querido dejar en claro que esto tiene que tener una sustitución de alguna manera y que en realidad el permitir ganar más al productor también conlleva la responsabilidad del productor en el ingreso del impuesto a las ganancias. Y creo que es una responsabilidad que a través de las entidades la podemos tomar con claridad, porque el productor está abocado a esa cuestión y creo que en el nivel agrícola la posibilidad de pago que surgiría de una libertad en el ejercicio económico del productor llevaría un acompañamiento del impuesto a las ganancias, que es necesario y que seguramente por solidaridad y por responsabilidad lo debemos hacer. O sea que esto se acompaña mucho a lo que dijo Enrique Erice cuando inicia, que en un momento habla y dice, señores, ¿ustedes quieren saber cuánto representa lo que cobra hoy en retenciones para el trigo? El 0,1% de lo que ingresa vía impuestos al país. 0,1 es la retención al trigo, ¿no? Lo que cobra Kicillof del otro lado. Y yo escuchaba ganancias y digo, si un estadista mira hacia adelante, ¿no le conviene más que se produzcan 20 millones en vez de 11 millones de toneladas? Producir fideo, meterle para adelante y en el fondo no quedará más renta de ahí. Pero además de la renta, sí, básicamente, también lo que hay que adicionar, que es una de las cuestiones de lo que nosotros le estamos planteando a todo el arco político, en la cual tenemos distintas entrevistas desde Carvap. Hay un tema fundamental. Hoy es irrelevante el tema de retenciones en el trigo y produce una extracción fenomenal, pero la peor distorsión no es esa. La peor distorsión es el ingreso de divisas libres. El sector agropecuario triguero puede exportar 8 millones de toneladas. 8 millones de toneladas sería un ingreso de 3.600 millones de dólares a las arcas a partir del mes de enero del año que viene. Estamos haciendo con bombo y platillo diciendo que el ministro consiguió 1.480 millones de dólares, pagando el 9%, lo cual es disparatado. Nosotros estamos diciendo, ministro, no pida la plata, déjenos exportar trigo. Y nosotros le metemos en el Banco Central, la producción argentina le mete en el Banco Central 3.600 millones de dólares de divisas de libre disponibilidad. Entonces ahí es donde está la idea, ¿no? La idea pasaría por esa cuestión de qué genera el campo en sí. Yo a veces, cuando hablamos con los sectores políticos, lo que tratamos también de hacer entender que el campo no es solamente retenciones, no es solo un elemento que hay que tomarlo como caja. El campo es mucho más. El campo es la chispa dinamizadora de un proceso económico, ¿no es cierto?, donde los pueblos del interior seguramente serían los mayores beneficiados en este caso, pero el eslabón último es el ingreso de divisas. El 36% de las divisas libres de libre disponibilidad son productos del sector agropecuario. Entonces creo que la mirada tiene que estar en eso, la generación de recursos, la generación de empleo y la generación de divisas. El tema tributario viene por añadidura, pero no podemos enfocarlo exclusivamente en las retenciones y en impuestos. No, esa es una parte que se va a cumplir. Lo otro creo que es lo que va a dinamizar el país de alguna manera, ¿no? Horacio, vos recién decías que estuvieron reunidos con gente de las distintas alternativas, de este abanico que hay hoy de 4 opciones. Estuvieron con los candidatos, estuvieron con gente del equipo técnico y ellos escucharon las cosas que ustedes les decían. Nosotros tenemos una publicación hecha en el cual un libro de Carvap, en la cual en principio hablamos de la cuestión institucional y después tenemos propuestas en ganadería, agricultura y lechería y ahora estamos ampliando en otros sectores de la economía, inclusive con economías regionales. En realidad hemos debatido, nos han escuchado, los hemos escuchado, hay algunas cosas que de algunas propuestas todavía no nos quedan claras, por ejemplo, hemos interactuado con el equipo de Massa y con Massa que nos ha recibido también, hoy lo acabamos de invitar a Macri, sabemos que en mayo va a asistir los candidatos a gobernadores de Buenos Aires y La Pampa, Vidal y Torroba a Carvap. En eso vamos a debatir los temas provinciales, que también son muy preocupantes en muchos aspectos, tanto en La Pampa como en la provincia de Buenos Aires, pero básicamente lo que hemos hablado hoy hace
15 días las propuestas de Massa fueron enviadas. Nosotros hoy en Balcarce las vamos a debatir y después de esto le vamos a, digamos, enviar lo que opinamos o lo que de alguna manera entendemos que habría que ampliar o mejorar de la propuesta, por lo menos hasta ahora, del Frente Renovador. El año pasado también presentó los 13 puntos en Carvap y ha sido motivo de debate que ha hecho la Fundación Pensar, en los cuales hoy los mencionó el candidato a presidente Macri. Todo eso ha sido trabajado y ahora con la visita de Vidal también vamos a interactuar y hablar de alguna manera, cambiar opiniones y tocar algunos puntitos que a nosotros a veces no nos quedan demasiado claros, ¿no? Tengo una pregunta a vos como hombre de la política agropecuaria y también como productor, como empresario, ¿no? La provincia de Buenos Aires, y te voy a decir, desde que empezó la democracia, ¿no? Que vos también te acordarás como yo, ¿no? De Rulete era, ¿no? Rulete y Armendáriz Rulete era la forma. Desde esa época, pasando por Duhalde, Rucao, Felipe Solá, Scioli 2 gobiernos. Scioli fue un tipo que mejoró en algo las cosas, algo o mucho. Es un tipo que es, en el fondo, si vos haces el balance, muy parecido a todos, o fue peor que otros. Yo creo que en la administración de Scioli grandes procesos de transformación no ha habido. Uno recuerda unos grandes obras públicas de la década del 90 con la recepción del Fondo del Conurbano, ¿no es cierto?, que permitió una cantidad de obras. A mi entender, en los aspectos agropecuarios y los aspectos de infraestructura, que es un poco lo que uno se ha abocado, no lo veo a Scioli como un gran transformador en ese sentido. Al contrario, en algunas cosas creo que hay unos déficits que son discutibles porque me parece que hasta hay un entendimiento equivocado en lo que es la cuestión de infraestructura, ¿no? La infraestructura vial de la provincia de Buenos Aires y la infraestructura propia de lo que son caminos rurales no ha mejorado en absoluto, al contrario, creo que se ha agravado la problemática. Así que yo no lo veo lo veo como un administrador, alguien que se ha abocado y tal vez preocupado por los temas de la provincia, pero un proceso de transformación profundo no creo que hayan sido estos 8 años. Algunos candidatos hablan que la provincia de Buenos Aires tendría que tener 2 gabinetes. Algunos más audaces han dicho, mira, habría que dividir la provincia de Buenos Aires del interior y la provincia de Buenos Aires del conurbano. ¿Cómo lo ves? Porque sin duda son 2 problemáticas totalmente distintas, ¿no? Sí, realmente es así. Inclusive hay hasta normativas, mucho pasa en educación, que son de cumplimiento obligatorio y son de cumplimiento imposible en el interior porque son hechas casi pensando en el conurbano. Indudablemente la provincia de Buenos Aires tiene un conflicto con ese sentido y por eso en algún momento dado hubo un fondo del conurbano. A ver, el conurbano, macrocéfalo como tal, tiene una cantidad de necesidades, hoy hay más de 3 millones de personas con necesidades básicas insatisfechas. Esto habla de que nosotros los bonaerenses tenemos una, digamos, provincia abierta, donde muchos extranjeros y muchos coterráneos argentinos vienen a nuestro país a nuestro país y a nuestra provincia. Indudablemente Buenos Aires nunca ha hecho nada en contrario para no permitir que una persona se instale en la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa es que la instalación de personas en el conurbano bonaerense o en la provincia de Buenos Aires genera automáticamente gastos de tipo sociales y de infraestructura, educativos, de salud. Entonces, claramente, esto deforma los presupuestos de la provincia de Buenos Aires. Entonces, creo que se debería entender desde el gobierno nacional que ese problema, el problema del conurbano, es un problema grave, pero es un problema que está atado a un tema nacional, que los bonaerenses per se no lo podemos solucionar. Al entenderse esa condición debería haber una asistencia económica muy clara, como era el 10% del impuesto a las ganancias. Hoy estamos totalmente discriminados, producimos más del 34% de los ingresos y recibimos el 21,9% los bonaerenses. Entonces, esa situación del conurbano, la cual es una situación que inclusive nosotros seguimos siendo una provincia de puertas abiertas a los extranjeros y a los coprovincianos, es un tema ya hoy nacional. Y si no se entiende de esta característica, los presupuestos de la provincia de Buenos Aires son inviables, porque la producción bonaerense y la recaudación tributaria no alcanza para abastecer una demanda donde claramente aparecen demandas sociales importantes y que hay que darle respuesta y que es imposible con un presupuesto. Así que nosotros le hemos comunicado muchas veces al gobernador Scioli que si él entiende reclamar una participación mayor y reclamar fondos especiales para el conurbano en forma seria y profunda, Carvap lo iba a acompañar en ese sentido. Horacio Salaverry, como le dije al principio, este análisis político del discurso que hizo acá Mauricio Macri frente a más de 1.200 productores, más otros 500 por internet, y además esto que es un poco las definiciones, él como un hombre de la provincia de Buenos Aires, como presidente de Carvap, de cómo está visualizando un poco la provincia. ¿Lo que viene va a ser mejor? Esperemos que sea, la esperanza es que lo que venga sea mejor. Alguien me preguntó, ¿sabe por quién va a votar el campo? No.
Yo sé lo que no va a votar el campo y seguramente no va a votar esta política de estos últimos 12 años, ¿no? Horacio Salaverry, acá en A Todo Trigo. Nos seguimos viendo en Canal Agrositio.